Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de Colombia, irá a juicio. A pesar del intento de preclusión que hizo la Fiscalía, el segundo intento, no pudieron evitar que el señor Uribe vaya a juicio. Y por eso hoy vamos a analizar desde tres enfoques esto que está sucediendo y qué podría pasar. Pero antes de entrar en materia, quiero darle un saludo muy especial a las personas que ya se conectan a nuestra transmisión de la Universidad Nómada. Un saludo muy especial para NLO 2020, también para Omar Alejandro Corredor. Bien, vemos que el Tribunal Superior de Bogotá no aceptó la preclusión al proceso de Álvaro Uribe Vélez, como tampoco lo había aceptado la juez 41, Laura Barrera. Y en esa medida se viene un tema muy complejo porque él podría seguir dilatando el proceso si supiera que va a tener una fiscalía de bolsillo como la que ha tenido con el señor Francisco Barbosa. Y en esa medida es bien interesante indagar qué le conviene más a Uribe, si tratar de ir a juicio rápido para que esta fiscalía lo absuelva y para que la nueva fiscalía le vuelva a abrir el caso, o si definitivamente Álvaro Uribe va a seguir dilatando el proceso y va a buscar la forma de influir en la nueva fiscalía. Esa es la pregunta del millón. Pero hoy quiero que le metamos a esto un poco de teoría, un poco de rigor. En la lógica modal existe un concepto muy interesante que se llaman los cualificadores modales. ¿Qué significa eso? Que la verdad se construye a partir de la lógica y de los elementos cuantitativos del lenguaje. En este caso, los pronombres cuantitativos y los adverbios cuantitativos son muy importantes para determinar la validez de una premisa. En esa medida, no es lo mismo decir todo indica que Uribe va para la cárcel a decir todo parece indicar que Uribe va para la cárcel o Uribe está casi en la cárcel. No podemos asegurar que ya Uribe está en la cárcel. Y por eso quiero que juguemos un poquito con los cualificadores modales. Un saludo muy especial para las personas que ya se acaban de conectar. Un saludo muy especial para Jenny Betancourt, para Egon Bar, para Arnuel Gallego Gómez, para Eduardo Salazar, que dice que qué bueno que lo lleven a juicio por los presuntos delitos de soborno y de fraude procesal. Claro, y faltan las imputaciones por los crímenes de lesa humanidad, como las masacres del Aro y la Granja, como la Operación Orión, como los más de 6.402 falsos positivos. Ah, y también falta el proceso que tiene con Daniel Coronel por calumnia agravada. Un saludo también para las personas que recién se conectan. Y por acá, Arnuel Gallego Gómez dice que no cree que sea una jugada, que él tiene todo comprado y más a los magistrados. Bueno, son teorías conspirativas. Y cuando hablamos de lógica modal, tenemos un antídoto para las teorías conspirativas y es la lógica modal nunca habla de lo que no ha pasado, es decir, nunca dice qué hubiera pasado sí o qué podría pasar, sino que habla es de lo que ya está pasando y en esa medida podemos decir que Uribe ya va a tener por lo menos la deshonra
de haber estado en juicio y que va a ser muy divertido cómo la fiscalía de Francisco Barbosa va a tratar de defenderlo en esos 4 meses que le quedan, como lo ha hecho prácticamente en los 4 años de su fiscalía. Bueno, dice Gon que en este momento él está hablando, pero me gustaría que me diga en qué medio está hablando en su Facebook, ¿dónde está hablando él? Porque sería interesante ver qué está diciendo. Bueno, dice Jenny que puede preguntar sobre la reunión del presidente hoy, qué quiso decir con que gran parte de su gobierno estaba en juego. Yo lo interpreto como que Petro sabe que está perdiendo la guerra mediática. Petro sabe que están triunfando las noticias falsas, que lo están desprestigiando ante los medios internacionales y por eso Petro está asumiendo cada día de su gobierno como una batalla. Y esa es mi interpretación, pero sería interesante también mirar la interpretación de ustedes. Un saludo muy especial para Sofía Luna, muy buenas noches. Como dices tú, ya era hora, porque como se dice, nadie está por encima de la ley. Claro, eso es lo que queremos, que se haga justicia y que no se quede solamente en este tema por los delitos menores, que realmente se pueda hacer un proceso con los delitos de lesa humanidad. Un saludo para Mateo desde Medellín hasta Bogotá, también para Fernando Triana y para Reporte Gráfico. Dice Karma, un saludo para usted. Lloran las antorchas tristes. Eso sonó poético. Parece que estuviéramos en la velada que hacíamos los martes en la Universidad Nómada. También un saludo para Ramón Ruiz Contreras, que dice, ¿qué posibilidades hay de que vaya a la cárcel? Hay muchas. Es más, me atrevo a decir que nunca Uribe había estado tan cerquita de la cárcel. De pronto, por allá, en el 2020, Uribe estuvo recluido en casa por cárcel, pero esta vez puede ir directamente a una cárcel y si se le junta con los procesos de lesa humanidad puede ser hasta extraditado, porque recuerden que Uribe violó el Estatuto de Roma, que es el estatuto que rige la Corte Penal Internacional. Un saludo para Jorge, que dice que Duque salió a despotricar del fiscal por no darle la preclusión a su íntimo parcero. Pero Duque, ¿por qué es tan incomprensivo? La fiscalía lleva defendiéndolo casi 4 años. O sea, el Duque tiene que comprender más al señor Francisco El Ñeñe Barbosa. Y por ahí derecho, el Duque debe empezar a responder por la ñeñe política. Y Barbosa debería desquitarse con Duque y reabrirle la ñeñe política para que se hundan todos. Bueno, la verdad, yo sí siento un desahogo, pero hasta que Uribe no sea condenado, no vamos a poder estar felices del todo. Por ahora es un triunfo parcial. Un saludo para Jorge Miranda, para Antonio Torres Albao, un saludo para Mariposa, que dice que con Dios con las llamadas a impartir justicia, jueces, tribunales, abogados, para que veamos esa luz que acabe con las tinieblas de la impunidad. Y hay que empezar por la cabeza de la bestia, el Matarife. Bueno, es algo interesante, porque miren ustedes que para imputar a un expresidente, eso no se veía desde la época de Gustavo Rojas Pinilla. Miren ustedes que Ernesto Samper Pizano no le fue tan mal con el proceso 8000. Entonces, Uribe está en un mal momento. Un saludo para Valeria Acosta, que dice que llevamos muchos años esperando este y otros juicios para ese señor. Esperemos que se aplique la justicia. Y sabes que lo mejor, que la fiscalía de Francisco El Ñeño Barbosa va a tener que hacer una triquiñuela muy brava para no mandarlo a la cárcel. Pero así lo absuelvan,
estoy casi seguro que la nueva fiscalía va a reabrir el proceso. Así que puede que el señor Álvaro Uribe Vélez se salve de aquí a febrero, pero no se va a salvar en los próximos 4 años. Y en ese aspecto sí siento que no estamos traicionando la lógica modal. Un saludo muy especial también para Marta Osorno. Muchas gracias por la sintonía. Dice Karma que el uribismo no come natilla este año. Bueno, se le puede mandar la natillita y el sancochito a Uribe cuando esté recluido en la picota. Por aquí se conecta un futbolista de Boca Juniors de Argentina, que bueno, ojalá Boca Juniors le gane a Palmeiras. Darío Benedetto, un saludo mi amigo, buenas noches. Dice Darío, por fin Colombia, ahí vamos poco a poco, y eso que este es lo más mínimo. Claro, son delitos menores como soborno y fraude procesal, pero al fin y al cabo son delitos graves. Y ojo, que Uribe cometió estos delitos para tapar delitos de paramilitarismo, de narcotráfico y de lesa humanidad. Así que con este delito, si sale culpable de estos delitos, va a ser el camino para que salga culpable de delitos realmente graves. Totalmente de acuerdo con Darío. Un saludo para Humberto Gutiérrez Urrea. Bueno, yo pienso que Uribe sí tiene mucho rabo de paja, porque Uribe ha tratado de venderse como un hombre honorable en los últimos 43 años, desde que fue director de la Aeronáutica Civil y permitió que los narcotraficantes del cartel de Medellín, entre otros, transportaran cocaína. Entonces, Uribe ha tratado de manejarse como una especie de Al Capone, o como en la película Michael Corleone, o sea, ha tratado de manejarse como un hombre honorable y que todo lo que dicen en su contra son puras calumnias. Mire que Uribe es feliz denunciando a la gente por injuria y también por el delito de calumnia. Claro, va a ser muy interesante que el fiscal ñeñe político sea precisamente el que le toque presenciar esta imputación y este juicio, obviamente, porque el tipo ya está imputado. Patricia Gamboa Ruiz, un saludo muy especial para ti. Dice que a Uribe no le da nada, es expresidiario y sigue en las calles dando discursos falsos. Bueno, claro, tienen razón, él estuvo recluido en el 2020, no se nos olvide que él ya estuvo recluido, porque la Corte Suprema de Justicia lo vio como un peligro. Antonio Torres Albao dice, a partir de enero del 2024 con la nueva fiscalía el piso se le va a mover a Uribe. Bueno, es a partir de febrero, pero en todo caso, paciencia, así es. Un saludo para Jorge Navarro, que dice, al Matarife no le sale nada bien, luego de haber extraditado a sus pupilos de las Convivir. Y recuerden que alias Otoniel o alias Mauricio va a completar el club de los M, de todos los que empiezan por M y que van a denunciar al uribismo, como Macaco, Mancuso, Medina, o sea, Gis Medina, Murcia, también esperemos Mancera, que Mancera sea otra de las M denunciantes más adelante. Y a este concierto para delinquir de las M se une claramente alias Mauricio, alias Otoniel o alias Tontoniel, que dice que apenas Francisco Barbosa termine su periodo en la fiscalía, va a contar todo, absolutamente todo, de estos más de 60 nombres que ha dado, de politiqueros colombianos de altos niveles y también probablemente fiscales de altos niveles que han tenido que ver con el clan del Golfo. Así que todo lo que ha investigado Gonzalo Guillén se va a poder llevar a la justicia. Un saludo para Humberto Gutiérrez Urrea. Dice, son psicópatas y por tanto no tienen complejo de culpa. Bueno, yo diría que Uribe más que psicópata es sociópata. Estoy aquí hablándolo más desde el plano sociohistórico. Mariposa dice, qué vergüenza para los hijos del Matarife, para los hijos, para los nietos,
Pero no es vergüenza para el primo, para el hermano, para la cuñada, para la sobrina, que esos también están en problemas judiciales. Dice Fernando, ojalá le imponga el juez tener las cámaras prendidas al Matarife durante el juicio. Ojalá que sí. Jesse, un saludo. Bien, por aquí también llega otro comentario de Tito Erazo. Un genocida ha perdido la vergüenza. Bueno, pero sus millones de defensores, esos que votaron por Rodolfo Hernández, que votaron por Fico, que habían votado por Iván Duque Márquez, por Oscar Iván Zuluaga, por Santos en el 2010 y por el mismo Uribe 2002-2006, esos todavía se sienten orgullosos de tener a Álvaro Uribe Vélez como su líder. Un saludo muy especial para Sergio León Incapié. Los mejores deseos. Por acá dice Jorge Alberto. Pregunta por el recibido 6024 de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de febrero de este año fue denunciado por la fiscal de hierro Angélica Monsalve. Exacto, Barbosa es otro que también puede terminar perfectamente imputado y en la cárcel apenas termine su periodo. Bueno, vamos a ver qué va a hacer el señor Francisco el Ñeñe Barbosa para poder cuidar a su amo. Dora Villa, un saludo. Dice Dora, lo malo siempre se paga, lo malo fue que se cansó de hacer fechorías. Ella dice que no cree que alcance a ir a la cárcel, va a pasar lo mismo que con Pinochet. Puede pasar, porque Uribe sigue teniendo mucho dinero, mucho poder. Mire que el Consejo de Estado dejó el escándalo de sus hijos de las zonas francas en la impunidad. Si Uribe pudo comprar el Consejo de Estado, ¿por qué no va a poder comprar una fiscalía? Que de hecho ya es de él. Pero estoy hablando de manera terrorífica. Un escenario totalmente cruel. Imagínense que Uribe logre comprar a la nueva fiscalía y que Uribe logre 4 años más de impunidad y que se muera impune como Pinochet. Puede pasar, así que tampoco nos confiemos. Fernando, sí, pero nadie ha dicho que fue un fiscal. Lo que estamos diciendo es que el caso queda en manos de la fiscalía, que por ahora es la fiscalía del Ñeñe Barbosa, y que esta fiscalía lo va a tener que llevar a juicio así no quiera, porque las dos solicitudes de preclusión fueron rechazadas. O sea, nadie ha dicho que fue un fiscal el que mandó a Uribe a juicio. Estamos diciendo ante lo contrario. Pero la pelota quedó en los pies de la Fiscalía General de la Nación, que hasta febrero va a ser administrada por Francisco el Ñeñe Barbosa. Un saludo para Karma otra vez. Dice Karma, Cepeda es la pala del culibajito, claro, pero es que Uribe se puso a jugar con candela. O sea, Uribe se puso a acusar a Cepeda de falsos testigos y se le devolvió por la ley del karma. Yo no creo mucho en la ley del karma, pero a Uribe le pasó un karma tremendo. Se puso a encochinar a Iván Cepeda hace aproximadamente 10 años y se le volteó la torta y Uribe pasó de acusador a acusado y Cepeda pasó de acusado a acusador y Cepeda le ganó el pulso a Uribe. Patricia Gamboa Ruiz dice, ¿cómo es posible que todo está dicho y siga el centro demoníaco como partido? Ese es igual a Trump. Sí, yo pienso que este partido con tanta delincuencia debería perder la personería jurídica, pero bueno, eso es difícil porque al fin y al cabo dicen que las responsabilidades penales son individuales, pero ¿qué pasa cuando hay un concierto para delinquir, como la ñaña política? ¿Qué pilas? Que ese va a ser el escándalo, aparte del de Odebrecht, que va a mandar más uribistas a la cárcel, el de la ñeñe política, porque están todas las pruebas. O sea, Gonzalo Guillén tiene todas las pruebas y la fiscalía de Francisco el Ñeñe Barbosa las tiene congeladas. Pero Gonzalo Guillén no tiene problemas con entregarle estas pruebas otra vez a la nueva fiscalía que va a estar en cabeza de Ángela María Buitrago, de Luz Adriana Camargo o de Amelia Pérez, de cualquiera de las tres.
Marta Soto dice que es una excelente noticia para nuestro país el principio del fin del Matarife. Bravo. Y la mejor noticia sería cuando lo condenen. Y yo realmente no veo tan difícil que lo condenen, porque Pinochet en Chile, por ejemplo, no estuvo tan cerquita de la cárcel. De hecho, la única cárcel que pagó Pinochet fue cuando el juez español Baltasar Garzón lo encerró más de un año por haber asesinado a un ciudadano español en el marco de su dictadura. Y realmente Pinochet en Chile sí logró burlar la justicia de una manera horrenda, porque a pesar de que se le comprobaron más de 3.000 asesinatos, bueno, que le faltaron el doble asesinatos para duplicar a Uribe los falsos positivos, a pesar de que se le comprobaron 3.000 asesinatos, a Pinochet lo nombraron senador vitalicio en Chile. O sea que Pinochet tenía un fuero mucho más fuerte, mucho más de acero que el de Uribe. El fuero de Uribe es solo el de un expresidente, nada más. Dice Arnuel que no sabe cómo duerme con tantas demandas por falsos positivos y por las confesiones en la JEP. Arnuel, qué bueno que dijiste esto porque justo esta mañana estaba discutiendo con alguien en el Facebook y me decía que yo me iba a enloquecer, que porque yo estaba obsesionado con Uribe, que todos los días hablando de Uribe, y yo le dije a esa persona que yo puedo salir a la calle con mis hijos y a mí nadie me grita paramilitar, narcotraficante 82, genocida, criminal de guerra, matarife, asesino. Yo puedo salir a la calle con mis hijos y mirar a la gente en la cara y a mí nadie me grita eso y yo puedo dormir tranquilo porque yo a nadie le he robado, yo no soy sospechoso de crímenes de lesa humanidad, no estoy imputado por nadie, no estoy en juicio, no estoy lleno de arrugas y de canas del mismo estrés que implica tener casi 300 procesos en contra. Entonces yo le dije, usted dice que yo estoy obsesionado con Uribe y yo no estoy obsesionado con Uribe, yo estoy obsesionado con la verdad histórica y los falsos positivos, la Operación Orión, las masacres del Aro y la Granja, el magnicidio a Jesús María Valle, que ya hicimos un video sobre ese tema, la extraña muerte de Pedro Juan Moreno, de la que también hablamos ya 3 veces, incluso 4 veces, pero hubo un video que por temas de seguridad lo tuvimos que poner privado, lo tuvimos que eliminar para el público, pero hemos hecho 4 videos sobre Pedro Juan Moreno. Y yo estoy tranquilo porque yo ya cumplí mi deber como historiador, como docente de lingüística y como ciudadano. Yo ya cumplí mi deber, que era exponer todos los escándalos de alias el Matarife. Así que tengo mi conciencia tranquila. Un saludo para Davo Bautista, que dice, todas estas llamadas a juicio de antesala para la Corte Penal Internacional. Pero ya vimos que ese fiscal de la Corte Penal Internacional es muy tibio. Ese Karim es demasiado tibio, que hasta se atrevió a decir que Francisco Barbosa y Gustavo Petro eran del mismo equipo. No, señor, está equivocado, señor fiscal de la Corte Penal Internacional. Gustavo Petro Urrego y Francisco Barbosa Delgado no son del mismo equipo, porque Francisco Barbosa Delgado es del equipo del Clan del Golfo, como lo demostró Gonzalo Guillén, es del equipo del narcouribismo, del narcoparamilitarismo, y Petro es del equipo del pueblo, del equipo indígena, del equipo afrodescendiente, del equipo asalariado, del equipo de docentes de cátedra. O sea, no vuelva a decir, señor fiscal de la Corte Penal Internacional, que son del mismo equipo, porque no es cierto, no son del mismo equipo. Claro, Jorge, recordemos la famosísima frase que Horacio Serpa Uribe le robó a Gaitán, el mamola. Y otra cosa que salvó a Samper fue lo mismo que salvó a Uribe en tantos procesos de su gobierno, el fuero, tener una comisión de acusaciones a su favor. Lo que salvó a Uribe de ser condenado por falsos positivos hasta el momento, de chuzadas del DAS, de parapolítica, de GIS política,
de agroingresos robo seguro. O sea, un presidente tiene un fuero que le permite zafarse y que sus súbditos sean los que paguen cárcel por ellos. Y ojo, que en el proceso 8000 quedó impune la muerte de la mal llamada monita retrechera, que asimismo la puso Ernesto Samper Pizano. Dice Patricia Gamboa, al doctor Petro no lo dejan gobernar los demonios, ha sido muy paciente. Bueno, y Petro tiene que ser muy paciente porque Petro no está imputado, Petro no va a ir a juicio y Petro no le ha fallado y no nos ha fallado a quienes votamos por él. Hola Lili, qué rico verte por aquí. Muy buena noche. La la Uribe noche acabará, la Uribe noche. Esperemos que muy pronto acabe la Uribe noche y que en Medellín no gane Fico Gutiérrez. Más allá de que tengo mis diferencias con Upegui, no quiero que gane Fico. Jesse dice que tiene esperanza. Si llevaron a Donald Trump, es posible que a ese también. Sí, por supuesto. Perfectamente. Y dice Jorge Acosta, la cuenta regresiva que todo el país debe estar pendiente. Faltan 3 meses y 24 días para cambio de fiscal, correcto. Ni un voto por partidos tradicionales, todos los votos por la Colombia Humana. Claro, porque aquí en el caso de Antioquia estamos viendo unos mercenarios del Partido Liberal, del Partido Conservador, que están unidos con los candidatos uribistas y se unen con ellos no porque los uribistas tengan buena reputación, sino que se unen con ellos porque saben que aquí en Antioquia y en Medellín todavía pesa mucho el uribismo. Entonces, estos politiqueros conservadores, liberales, se le pegan a los uribistas por oportunismo electoral. Pero ellos saben que se están juntando con bandidos, pero no les importa, porque solo quieren ganar alcaldías, gobernación y curules en la asamblea, en los consejos y para los ediles. Jorge Usuga, un saludo. Ahora sí que Diego Molano y Daniel Arizabaleta hagan la megacárcel, que hay un pez bien grande para estrenarla, el Matarife, Álvaro Uribe Vélez, el corrupto, canalla, violador, narcoparamilitar. Bueno, Uribe merece una cárcel digna, exacto, y que el sanguinario de Diego Molano le haga la cárcel a su patrón, sería maravilloso. Bueno, dice Lili que aumentan las ventas de la cerveza Matarife. Bueno, y si llegan a meter a la cárcel a Uribe, que es lo que muchos esperamos hace tantos años, tenemos que meternos una emborrachadita aquí con la cerveza Matarife, con fiestica, con musiquita, y dedicarle esta canción que se llama El Preso, porque le saldría perfectamente. Bueno, un saludo para Humberto Gutiérrez. Bueno, eh, quiero que me digan en este momento dónde está el discurso de Uribe, en dónde habló. Ahorita buscamos. Un saludo para Rodolfo Suárez. Dora Escobar, un saludo para ti. Dice que la verdad lo oye y no lo cree. Está muy feliz. Bueno, yo realmente estoy feliz el día que lo condenen, mientras que el tipo siga ahí en ese proceso tan lento, que la fiscalía ha vuelto mucho más lento, todavía no canto victoria, pero sí tengo una felicidad parcial. Y yo pienso que si a Uribe lo pide la justicia internacional, a Petro le toca extraditarlo. O sea, así Petro le haya prometido que no lo va a extraditar en esa reunión. Bueno, por aquí también llega un comentario de Uribe 106. Dice, la gota que rebosa la copa es como la pluma que cae. No se percibe su acción, pero las consecuencias son desastrosas. El proceso menos peligroso para Uribe y fue el que le hundió al caído caerle. Bueno, y repito lo que dije ahora para la gente que apenas acaba de conectar. O sea, podemos decir que sí, que estos son los delitos menores de Uribe, pero recordemos por qué nacieron estos delitos.
porque Iván Cepeda, así como lo hizo Gustavo Petro, estaba investigando el pasado paramilitar de Uribe. Y en ese proceso de investigación fue cuando Uribe intentó hundir a Cepeda diciendo que Cepeda estaba buscando testigos falsos. Y a Uribe se le volteó la torta. Y ojo, que si Uribe resulta condenado por este proceso va a conducir inexorablemente al proceso de investigación por la raíz de este. O sea, al hacer la investigación de por qué Uribe cometió estos dos delitos de soborno y fraude procesal, se va a saber que Uribe lo hizo para tapar su pasado narcoparamilitar. Entonces, por eso a Uribe estos delitos menores se le pueden ir hondo. Puede ser la cuota inicial para que Uribe termine pagando por delitos más graves. Porque si se le logra comprobar esto, ya luego se le comprueba el narcoparamilitarismo, las masacres del Lara y la Granja, el magnicidio a Jesús María Valle, Pedro Juan Moreno, Diana, Nancy Esther. O sea, todo va concatenándose y por eso Uribe debe estar muy preocupado. Dice por aquí Lili, y la galleta Urinasi así se va quebrando. Totalmente de acuerdo, Lili. La tienes clara como siempre. Por aquí dice María Victoria, un saludo para ti, que Uribe es un tipo demasiado malo. Ojalá vaya preso. Sí, sería muy bueno porque es increíble que sus seguidores sigan haciendo campaña disque con él. O sea, que él siga yendo a municipios, a ciudades a decir, voten por este, hijitos, voten por este. O sea, que la palabra uribista se vuelva un insulto y que pase como vimos con Fico, que Fico lo negaba. Fico lo negaba como por los laditos, pero ya Fico no puede negar a su amo. Bueno, yo aquí tengo un debate con Jorge. Realmente yo no pienso que Cerón sea mala, ni que sea uribista, ni que sea títere de Néstor Humberto Martínez. O sea, yo no creo en esa teoría de Daniel Coronel. Y acá yo hice un video que usted lo puede buscar en YouTube como Cerón no es uribista, Universidad Nómada. Y hay argumento desde las cartas de Cerón porque para mí ella no es mala. Bueno, por aquí también veo que están haciendo cuentas de los falsos positivos. Eso sí que debe llevarse con todo para que no quede en la impunidad. Un saludo para Flor Elvia López Franco, que dice que la Corte Penal Internacional es pura farsa. Al menos yo quedé muy decepcionado con la visita del señor Karim. Yo esperaba algo más contundente y no tanta tibieza. Bueno, no falta por aquí el personaje que viene a insultar, pero hoy no vamos a darle pantalla a los que vienen a insultar. Eso sí, si insultaron una vez, les pido el favor que insulten 6.402 veces como mínimo. O que insulten 82 veces, por lo menos, en honor al patrón 82, al mal llamado narcotraficante 82, o al bien llamado narcotraficante 82. Uy, yo no me quisiera imaginar al pobre Uribe en Guantánamo, sería terrible. Bueno, Iván Cepeda, presidente, puede ser, ya varias personas lo han recomendado. Puede pasar. Un saludo para Alejandro López, que dice, estos delitos menores son solo la punta del iceberg para lo que viene, que son los de peso mayor y que son de lesa humanidad por genocida, corrupción y narcoparamilitar. Exactamente, así lo veo yo. Bueno, en aras de pasar a una etapa dialéctica, porque ya hablamos un poquito de la lógica modal, de los condicionales contrafácticos o contrafactuales, de los adverbios de cantidad, los pronombres de cantidad en la argumentación, de las probabilidades, de los tipos de verdades, de cómo la fiscalía de Barbosa va a tener que imputar a su mismo jefe. Vamos a hablar un poquito de dialéctica y vamos a llegar
a una parte retórica. Bueno, a propósito de esto, es muy triste que las zonas francas hayan quedado impunes después de esa investigación tan buena que hizo el señor Jorge Enrique Robledo. Él hizo una denuncia muy buena en el Congreso y el Consejo de Estado se dejó comprar de Uribe. O sea, es increíble cómo el Consejo de Estado declara cerrado ese proceso. O sea, hay que tratar de que se abra ese proceso otra vez de las zonas francas en Mosquera, Cundinamarca. Bueno, para pasar a nuestra parte dialéctica, les tengo una sorpresita. Lo que dijo la revista Semana de esto. Ahí la tienen, miren, porque en la dialéctica tiene que haber tesis, antítesis y síntesis. La tesis es la de nosotros y la antítesis es la de Semana. Pero miren, esto fue lo que publicó la revista Semana sobre su querido Álvaro Uribe, para que disfruten, que la revista Semana acá sí no pudo callar. Dice, urgente, el expresidente Álvaro Uribe será llamado a juicio. El Tribunal Superior de Bogotá no aceptó la preclusión de su proceso y Fiscalía acusará. Bueno, aquí faltó decir, y la Fiscalía de bolsillo de él le tocará acusar a su patrón. Si hubieran puesto así, hubiese sido el titular perfecto de Semana. La decisión se conocerá este viernes después de las 2 de la tarde. La Fiscalía está lista para radicar la acusación de forma inmediata. Ojo con este dato que es interesante. Es la primera vez que un proceso contra un exmandatario de Colombia llega a esta instancia judicial. Miren, ni siquiera Rojas Pinilla, que Rojas Pinilla estuvo preso siendo expresidente y Rojas Pinilla perdió sus derechos políticos, pero ni siquiera Rojas Pinilla había tenido este proceso con esta instancia. Este viernes, el expresidente Álvaro Uribe será llamado a juicio. Se trata de un hecho inédito en la historia reciente del país y se dará por orden del Tribunal Superior de Bogotá, en medio del proceso que se le sigue al exmandatario por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. A pesar de las apelaciones de su fiscalía de bolsillo, luego de varios meses, los magistrados tomaron la decisión que será pública mañana en la audiencia a la que está citado el exmandatario a las 2 de la tarde, en donde el Tribunal Superior de Bogotá ratificará la decisión del juzgado 41 penal de conocimiento de no precluir el proceso. Y ahí dice lo siguiente, la decisión se tomará tras 5 meses de estudio y componencia del magistrado Carlos Andrés Guzmán Díaz. Para la diligencia judicial están convocados tanto el expresidente Uribe como sus abogados, los reconocidos penalistas Jaime Granados y Jaime Lombana. Igualmente están citados el senador Iván Cepeda Castro, el ex fiscal general Eduardo Montealegre, el fiscal de Santos, el ex vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo, también de Santos, Jorge Fernando Perdomo Torres, y Deyanira Gómez, que ya fue considerada víctima. Faltó decir eso, ya fue considerada víctima en el proceso. Ex esposa de Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, que aquí le dedicamos también un video, quienes fueron avalados como víctimas dentro de este expediente. Se trata de un caso atípico, en medio del cual el expresidente Álvaro Uribe pasó de forma insólita de denunciante a acusado. El exmandatario había señalado a los congresistas Iván Cepeda y Piedad Córdoba por ir a las cárceles buscando testimonios en su contra, a cambio de beneficios. Sin embargo, este proceso fue cerrado y de forma sorpresiva fue sentado en el banquillo de los acusados. A mí no me sorprendió que Uribe haya sido sentado en el banco de los acusados. Será sorpresivo para ustedes, que creen que él es una mansa paloma. No sin que se siguieran presentando situaciones extrañas, como el hecho de que la Corte Suprema de Justicia hubiera ordenado la interceptación de su teléfono en una supuesta confusión con el número del también congresista
Nilton Córdoba. Bueno, y se están pegando de esto para decir que Uribe es inocente, pero así la Corte Suprema de Justicia haya hecho eso, pues de todas maneras Uribe también estaba siendo investigado. Bueno, Uribe lo hizo 2 años. Señores de Semana, ¿por qué no recuerdan ustedes que Uribe lo hizo 2 años y de manera ilegal? Chuzando a magistrados opositores, a periodistas y a políticos opositores, a defensores de derechos humanos opositores. Luego, en agosto de 2020, el magistrado César Reyes ordenó la medida de casa por cárcel para el expresidente, quien renunció al Congreso. ¿Por qué no dicen que renunció para evadir la Corte Suprema de Justicia? Ya sin el fuero de parlamentario, el caso pasó a manos de la Fiscalía, que no encontró mérito para acusarlo, por lo que radicó por primera vez la solicitud de preclusión del proceso. Pues qué mérito va a encontrar si es una fiscalía uribista que trabaja para el clan del Golfo. Segundo intento de preclusión. En octubre de 2022, el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas, presentó una segunda solicitud de preclusión, argumentando que tras recaudar nueva evidencia testimonial y documental y escuchar nuevamente indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, se llegó a la conclusión que no tenía conocimiento ni participación en los ofrecimientos y presiones ejercidas por el abogado Diego Cadena. En este sentido, aseguró que Uribe siempre actuó de buena fe y jamás autorizó que el abogado Cadena ofreciera beneficios económicos a un grupo de ex paramilitares para que se retractaran de los señalamientos que había hecho en contra del ex jefe de Estado y su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez. O sea, no es un paramilitar fundador de los 12 apóstoles, es un ganadero. Recordemos que a Pablo Escobar le decían comerciante, recordemos que a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela en los 80s les decían farmacéutas. Entonces, a los paramilitares, la revista Semana les dice ganaderos. Qué interesante. Acusándolos de colaborar con la conformación de un grupo paramilitar en Antioquia en la década de los 90. Comillas, en estas condiciones verificadas, en cada evento resultó imposible y jurídicamente demostrar que Uribe Vélez fue determinador de algún comportamiento ilegal o siquiera irregular, pues siempre instruyó al doctor Cadena para que los testigos dijeran la verdad y no ante el doctor Cadena o en memoriales, sino ante la Corte Suprema de Justicia bajo la gravedad de juramento, dijo el fiscal Cárdenas al cierre de la extensa audiencia de preclusión. En su argumentación, aseguró que abundaban los testigos de oídas que, una vez requeridos, no tuvieron la capacidad para ratificar lo que le contaron a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Por esto, aseguró vehemente que no existía un solo testigo contra el exmandatario. En los 7 eventos a los cuales me referí ampliamente, no existe un solo testigo directo o indirecto que señale que el senador Álvaro Uribe Vélez les prometió o les indicó cómo declarar o que llevaran documentos que no dijeran la verdad, aseguró el fiscal delegado ante la Corte. Sin embargo, la jueza no estuvo de acuerdo con estos planteamientos y señaló que existe evidencia para suponer que el expresidente tuvo conocimiento de los ofrecimientos que estaba haciendo Cadena en diferentes cárceles de país. Contrario a lo aseverado por el señor fiscal, sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno en actuación penal sí incurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe. Es la primera vez que un proceso contra un expresidente de Colombia llega a estas instancias. La decisión se tomará a 24 días de las elecciones regionales. Ahora van a decir que es un oportunismo electoral, pero qué bonito es ver a Semana diciendo la verdad. O sea, qué bonito. Porque es tan difícil que Semana diga la verdad, pero tan difícil. Bueno, y acá claramente hicieron videíto, porque mire que Semana muchas veces ni siquiera hace videíto. Y esta vez hicieron un videíto de 17 minutos, todos tiernos. Y ahí pueden ver ustedes que esto pinta sabroso y esperemos que realmente se haga justicia. Y en ese videíto pues está todo el contexto de la noticia.
Y me está dando ganas hasta de poner ese videito a ver qué dice Semana ahí. Vamos a ver si lo logro reproducir. Ahí está el videito en High Definition. Con información urgente de última hora que se produce en los juzgados de Bogotá, y el tema tiene que ver con el expresidente Álvaro Uribe y la investigación que lleva, o la decisión que tiene que tomar la jueza sobre si precluye o llama a juicio al expresidente por el tema de fraude procesal y soborno en actuación penal. Pues la noticia es que la jueza ya ha tomado las primeras decisiones de fondo y niega la preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, por lo menos en dos hechos. Uno, soborno a testigos, y el segundo, en falso testimonio. Esta es la noticia más importante en el tema judicial político que se produce a esta hora. La jueza que lleva el caso en contra del expresidente Álvaro Uribe acaba de negar la preclusión del proceso, como lo estaba solicitando la Fiscalía y la misma Procuraduría. Detalles sobre esta audiencia que está en desarrollo aquí en Bogotá. César Flechas. Jairito, ¿qué tal? Y a todas las personas que están conectadas con Semana, pues les damos las buenas tardes. Efectivamente, la juez encargada de definir esa solicitud de preclusión que hizo la Fiscalía, recordemos que el ente acusador ya es la segunda oportunidad que hace esto ante los jueces de la justicia ordinaria, pedir la preclusión, que se acabe la investigación contra el expresidente Uribe por esos dos delitos, el de manipulación de testigos y el de fraude procesal. Pues la Fiscalía en esa solicitud de preclusión enumeró 7 hechos que considera relevantes dentro de la investigación para argumentar esa solicitud de preclusión. Pues la juez hasta el momento lleva 2 de esos hechos negados. Dice, no se puede negar, no hay posibilidad de negarlo porque, lo ha dicho ella, la Fiscalía no aportó en debida forma las evidencias, las pruebas que soporten esa solicitud de preclusión. Es decir, que la Fiscalía no cumplió con esa carga probatoria para llegar a la preclusión en 2 de esos 7 hechos jurídicamente relevantes, es lo que ha dicho la juez Jairito. Están en discusión esos otros 5 hechos para que la juez determine si efectivamente puede o no proceder la preclusión. Que no es otra cosa, como para que las personas lo entiendan, que la Fiscalía consideró que la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe pues, no tenía fundamento, que él no había cometido esos hechos, que eran atípicos, que él no tendría responsabilidad en lo que ocurrió en esa presunta manipulación de testigos y en ese soborno en actuación penal, y por tanto no se debía continuar con la investigación. La Fiscalía claramente es la dueña de la acción penal, es la que lleva a la imputación, es la que pide una condena, y en este caso pidió la preclusión. Pero para la juez, la Fiscalía no cumplió con esa carga probatoria para insistir que no, que no se debe continuar con esa investigación. Y al contrario, escucharon bien, le dio crédito a todos los argumentos que desde el proceso que se venía adelantando en la Corte Suprema de Justicia, le dieron los magistrados y dijeron que efectivamente estaban los argumentos para una detención domiciliaria, para llevarlo a juicio. Bueno, en fin, eso ya empieza o hace parte de la cronología, pero lo que ocurre en este momento, y está ocurriendo en este momento, es que la juez negó esa solicitud de preclusión que hizo la Fiscalía en favor del expresidente Álvaro Uribe. Estamos hablando de la jueza 41 de conocimiento de Bogotá, pues que básicamente consideró que la evidencia demuestra en toda esta investigación y lo que se ha expuesto durante toda esta etapa procesal ante su juzgado es que Álvaro Uribe habría tenido pues conocimiento de las exigencias y presiones que estaba haciendo el abogado Diego Cadena a un grupo de testigos. En todo este extenso análisis, la jueza pues rechaza la solicitud planteada por el fiscal séptimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Cárdenas, quien sostenía que no existían pruebas para seguir vinculando al exmandatario, al expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, como lo estamos explicando, para la jueza
que lleva este proceso varias pruebas documentales y testimoniales permiten inferir que Uribe pues le habría dado el poder y órdenes directas al abogado Diego Cadena para que realizara visitas a diferentes cárceles y se entrevistara con lo que se ha conocido por un grupo de paramilitares. Esta es la noticia judicial y política más importante de este momento. Una juez aquí en Bogotá acaba de negar la preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, por lo menos en 2 hechos hasta este momento, lo que tiene que ver con soborno a testigos y falso testimonio. Hay que decir, César, que la audiencia todavía continúa, con una audiencia que tardó varios meses, varias semanas, donde todas las partes tuvieron la oportunidad de intervenir y la jueza, al terminar de escuchar durante meses todos estos testimonios, valorar las pruebas documentales, testimoniales, pues había anunciado que el día de hoy daría a conocer su decisión. Le contaría al país cuál es la decisión que su despacho tomó frente a estos señalamientos. Y es así como ya se conoce las primeras decisiones, las de fondo, en las que tiene que ver que niega la preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe en por lo menos 2 de los 7 hechos que se están conociendo. ¿Qué significa esto, César? Entonces, ¿qué podría pasar o qué viene ahora dentro del proceso? Jairo, pues lo que ocurre en este momento es que a partir de esas decisiones, es decir, a partir de que no se precluyen 2 hechos de los 7 que fueron enunciados por la Fiscalía, pues en ese orden de ideas ya pasaría a juicio, es decir, ya el expresidente tendría que ir a juicio con la Fiscalía y defenderse en etapa de juicio, ante un juzgado, defender su inocencia ante un juzgado. Pero cabe la posibilidad que esta decisión tiene un recurso de apelación. Es decir, la defensa puede acudir a apelar esta decisión y ya sería el Tribunal Superior de Bogotá quien finalmente podría tomar esa decisión. Si es que la defensa acude al recurso de apelación, porque pueden haber otros instrumentos legales como una acción de tutela, bueno, eso falta ver me imagino que después de una reunión que tenga la defensa del expresidente Uribe, pues tomarán una determinación si apelan o no esta decisión. Importante decisión, lo ha dicho usted, porque define ese futuro judicial del expresidente. Bueno, ahí tienen ustedes lo que dijo la revista Semana cuando por segunda vez le negaron la preclusión al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y es muy raro ver a Semana diciendo la verdad, pero aún así dicen muchas verdades a medias, tratan de suavizar, no se preguntan por qué una Fiscalía General de la Nación es tan condescendiente con un expresidente y que fue el títere de este expresidente, Iván Duque Márquez, el que montó esta fiscalía. Entonces, esas son las cosas que a uno no le gustan de estos pasquines, que así digan las verdades a veces, dicen verdades a medias. Bueno, ya tuvimos un momento de lógica modal con el tema de los cualificadores modales, tuvimos un momento dialéctico escuchando lo que dice la revista Semana, pero también es importante analizar qué es lo que está diciendo el propio imputado, investigado y ya en juicio, porque esa apelación tampoco les funcionó ante el Tribunal Superior de Bogotá. Ya Uribe está en juicio. Eso es de esperar hasta mañana a las 2 de la tarde que ya Uribe sea oficialmente establecido en juicio. Y por aquí hace una hora Uribe acaba de publicar un video más o menos y vamos a escuchar a Uribe para terminar el proceso dialéctico. Vamos a escuchar qué dijo Uribe hace aproximadamente una hora en un video que empezó a grabar a las 18 horas con 25 minutos de Colombia, hoy 5 de octubre de 2023. Vamos a ver qué dijo Uribe y con esto vamos a llegar al momento retórico y al momento de las conclusiones. Póngale mucha atención a lo que dijo este señor y
quiero que le apliquemos también las teorías que ya hemos estudiado, la teoría de la lógica modal, por ejemplo. O sea, ¿qué tipo de cualificadores modales utiliza el señor Uribe en su discurso? Póngale mucho cuidado. Queridos comunicadores de Cartagena, hoy he continuado un recorrido para conversar con mis compatriotas como lo venimos haciendo desde septiembre del año pasado. Hoy visitamos el Carmen, examinamos toda esa problemática de Montes de María, Monpós y Magangué. Y al llegar a Cartagena para participar en este foro, leo la noticia de que el Tribunal de Bogotá niega la preclusión en mi favor y ordena que me lleven a juicio. Pues indudablemente la recibo con enorme preocupación. Yo he defendido mi reputación con ardentía, pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la corte. Es increíble el nivel de mitomanía de este señor. O sea, después de que la Corte Suprema de Justicia encontró pruebas contundentes y por eso tuvo que renunciar a su fuero como senador para llegar a la Fiscalía de Bolsillo de su títere Francisco Eñeñe Barbosa, después de que la juez 41 Laura Barrera también encontró los mismos elementos probatorios y después de que el Tribunal Superior de Bogotá encontró lo mismo, ya son 3 instancias del Poder Judicial y su misma Fiscalía de Bolsillo lo va a tener que llevar a juicio. Este señor es tan caradura, y perdónenme la falacia ad hominem, pero se la merece, es tan caradura que sigue diciendo que él no sabe sobornar, que él no sabe matar, que él no sabe hacer fraudes, que él es una mansa paloma, que él es un perseguido político. O sea, es increíble que haya gente que le siga creyendo a este señor, es increíble. Toda la información que se recogía se mandaba de buena fe a la Corte para que la Corte la examinara en ejercicio de su competencia. Pero lo que dijeron es que yo enviaba esa información a la Corte para engañarme, por favor. Ninguno de los testigos en este largo proceso ha podido desvirtuar. Apaguen ese micrófono de la amplificación. Terrible eso, terrible. ¡Ey, apaguen esa motosierra, por favor! Eso es una motosierra. ¡Ey, apaguen esa motosierra! Ninguno de los testigos ha podido desvirtuar mi afirmación de que yo nunca tomé la iniciativa para ir a buscar presos. Simplemente pedí que... Mire, el señor Álvaro Uribe Vélez vuelve a repetir lo mismo, que no, que él no mandó a sobornar a ningunos presos, que eres una mansa paloma. Miren, y miren esta ridiculez por aquí que escribió este señor. O sea, usted no sabe lo que es el odio. El odio es atacar a alguien de muerte, o el odio es matar civiles y presentarlos como guerrilleros y después decirle a las madres de Soacha que fueron buenos muertos. El odio es decir que la JEP se inventa los delitos y que en Colombia no ha habido delitos de lesa humanidad en su gobierno. O sea, este señor Henry Villamizar es un alienado, porque no encuentro otra palabra, es un alienado que ni siquiera sabe qué es el odio, pero tampoco sabe qué es el genocidio y tampoco sabe lo que es el fuero presidencial acompañado de una fiscalía de bolsillo, de comisión de acusaciones de Cámara de Representantes de bolsillo. Mire, por eso es que este país no avanza, porque acá hay gente que a los que no les hemos hecho daño al país, dice que somos odio. O sea, el que es genocida, narcoparamilitar, masacres del Aro y la Granja, 15 testigos asesinados, Operación Orión. O sea, al terrorista, al genocida, le llaman honorable, inocente y santo. Y a los que denunciamos al terrorista, nos dicen que somos guerrilleros llenos de odio. O sea, por eso es que este país no avanza, señor Henry. Lo veo muy equivocado. Mire de qué lado está. Y por lo que veo, usted está del lado del genocidio. Y eso sí es odio, estar del lado del genocidio, señor Henry.
se verificara si las informaciones que me llegaban a mí, de que personas como el senador Cepeda los buscaba, les ofrecía recompensas para que me acusaran injustamente, si eso era verdad. Pero a pesar de que todos los testigos lo han dicho, se me lleva a juicio. Hombre, pero es que si te están llevando a juicio es porque hay elementos suficientes para llevarte a juicio. O sea, están las pruebas recolectadas por la Corte Suprema de Justicia que su abogado y la revista Semana dicen que fueron obtenidas de manera ilegal. Pero si la Corte Suprema de Justicia te estaba investigando y encontró pruebas a través de lo que estaba haciendo el señor Diego Cadena, si no solamente esas pruebas sirvieron para que renunciaras al poder, algo que te encanta, el poder, si la juez 41 Laura Barrera también encontró elementos probatorios, y si el Tribunal Superior de Bogotá también encontró elementos probatorios, y si la Fiscalía General de la Nación de Francisco Barbosa es la única que no encuentra elementos probatorios, es porque aquí hay algo raro. O está equivocada la Fiscalía de Barbosa, o está equivocada la Corte Suprema de Justicia, la juez 41 Laura Barrera y el Tribunal Superior de Bogotá. Son 3 contra 1. Yo le creo a esos 3 estamentos que no son títeres del gobierno anterior. Y yo, ¿por qué hablo de Uribe todos los días? Porque Uribe sigue siendo, al lado de Gustavo Petro, el hombre políticamente más poderoso del país. El hombre más poderoso del país no es Henry. Si el hombre más poderoso del país fuera Henry, pues yo tendría que hablar todos los días de Henry. Entonces, ahora resulta que me tengo que censurar cuando llevo 28 años sufriendo el régimen de este señor. Desde que era gobernador de Antioquia nos desplazó con sus paramilitares, con sus convivir, con sus masacres del Aro y la Granja. Entonces, soy desplazado de este señor y me tengo que callar para darle gusto a Henry. No, hasta que este señor no pague cárcel, no dejo hablar de él. Y cuando este señor llegue a la cárcel, empiezo a hablar de sus seguidores. Lo dejo a él en paz y me dedico a hablar de sus seguidores, porque no es posible que en Colombia haya tanto admirador de genocidas. Es increíble. Por acá también dice Jorge que ningún testigo pudo desvirtuar porque los mandó a asesinar. Bueno, y eso que alias Guacharaco se salvó de ser asesinado. Areiza no contó con la misma suerte. Pedro Juan Moreno no contó con la misma suerte. Villalba, Nancy Esther, Diana, Jesús María Valle. Hay varios testigos contra este señor o contra la familia de este señor que no han contado con la misma suerte. Yo esperaba que esa unanimidad de los testigos sobre el tema permitiera que se fallara en mi favor, lo que no ha ocurrido. Pero también es muy importante decir lo siguiente. El proceso empezó con vicios. Fue un proceso que empezó en la sala penal de la Corte y que parecía una vindicta. Claro, es que todo lo que es contra él empieza con vicios. O sea, ¿qué haremos pues con tanta virtud? Cuando él mismo fue el que empezó el proceso. Bueno, aunque este señor tiene algo de razón acá. Claro, el proceso empezó con vicios porque él empezó dañando la honra de Iván Cepeda. Y por fortuna, Iván Cepeda pasó de acusado a acusador. Y él pasó de acusador a acusado. Mire que el señor en medio de todo está diciendo la verdad. Claro, el proceso empezó con vicios porque estaban investigando a un inocente como Iván Cepeda. Y el victimario estaba posando como víctima y como inocente. Claro que el proceso empezó con vicios, pero por fortuna, en los últimos 10 años, el proceso cogió el rumbo que tenía que coger. Contra mí, por algunas diferencias que tuve con la Corte en el ejercicio presidencial. Se preguntó si existía ese proceso, me dijeron que no. Quien presidía la Corte en el momento hablaba en los medios de comunicación. Parecían unos magistrados en discurso político contra mi persona. Pero además,
ese cuentico lo vienen trayendo desde Noguera, desde Sabas Pretel de la Vega, desde Diego Palacio, desde Andrés Felipe Arias. O sea, cuando la justicia los condena por maleantes, por corruptos, por genocidas, no es porque ellos sean culpables, es porque ellos son perseguidos políticos por magistrados que están politizados. O sea, con ese cuentico ya nos tienen trasnochados y lo siguen repitiendo al pasar los años y las décadas. Uno de ellos hoy ya es magistrado, representa políticos ante una sala de magistrados que él mismo ayudó a elegir. Esto es increíble. No, lo que es increíble es que usted lo tenga que juzgar el títere, que su títere Iván Duque lo tuvo que elegir entre tres para que la Corte Suprema de Justicia lo eligiera. O sea, es increíble que su títere Francisco Barbosa lo haya defendido casi 4 años y que ahora su mismo títere Francisco Barbosa lo tenga que judicializar a usted. Eso es lo curioso y la justicia divina. O sea, ¿cómo Uribe tiene la cara de venir a decir que hay funcionarios o magistrados elegidos a dedo o títeres cuando Uribe es un patrón acostumbrado a tener títeres? Es increíble. Pero bueno, todo hace parte de esta farsa llamada uribismo. El magistrado que finalmente ordenó mi detención fue contratista del gobierno Santos para temas de La Habana. Nunca. O sea, el mismo cuentico, que los magistrados están equivocados, que porque tuvieron algún vínculo con Santos o con Petro, otra vez desviando la atención. Es decir, atacando a la persona y no atacando la idea. La misma forma como atacó al magistrado, al constitucionalista y al jurista Rodrigo Uprimni, que fue contratista de Santos, cuando es falso, porque por ejemplo Rodrigo Uprimni nunca fue contratista del gobierno de Santos, porque cuando él hizo parte de la Comisión de la Verdad fue ad honorem. Y tanto Granados como Uribe repiten esa mentira que solamente se la creen sus seguidores. Y ahora, de esta misma manera, con la misma trampa, trata de embolatar la opinión pública diciendo que es que son magistrados contratistas de Juan Manuel Santos, cuando no es capaz de decir que el fiscal Barbosa no solamente es su títere, sino que fue elegido por su otro títere, Iván Duque Márquez, y que, según las investigaciones de Gonzalo Guillén, el fiscal Francisco Barbosa trabaja para el Clan del Golfo y ha ocultado 200 homicidios solamente para tapar la ñeñe política de este narcotraficante asesinado en extrañas circunstancias en Brasil, que fue aportante a la campaña presidencial de Iván Duque y que se tomaba fotos con Uribe, con Duque, y que cuando lo asesinaron en Brasil, hasta Uribe dio el sentido pésame. Es como que maten a Pablo Escobar y que Uribe dé el sentido pésame. Así pasó con el ñeñe Hernández. Pero tranquilo, mi querido Uribe, que ya se va a destapar la ñeñe política. Con la nueva fiscalía se va a reabrir la ñeñe política y va a caer Barbosa, va a caer Iván Duque y usted se va a hundir más con el Clan del Golfo. Lo dije. Es muy importante que lo sepa la comunidad internacional y la comunidad internacional. Todos fiscales a quienes no conozco, 3 o 4 procuradores a quienes no conozco, pidieron la preclusión. 2 juezas. O sea, resulta que no los conoce y no tienen nada que ver con Barbosa. Barbosa, que sacó a Cerón por investigar Odebrecht y que la estaban tratando de vender como uribista, como títere de Néstor Humberto Martínez. O sea, ahora resulta que él es inocente, que porque los fiscales que pidieron su preclusión se mandan solos y son muy objetivos y nada tienen que ver con su títere Francisco el Ñeñe Barbosa. Miren pues cómo este tipo es un mago de la retórica, pero es una retórica que solamente sirve para sus creyentes, para sus seguidores. La negaron con una carga política impresionante en mi contra. Ahora la niega el tribunal. Solamente conozco
la noticia porque el tribunal había fijado para mañana fecha de audiencia. O sea, ahora va a decir que los del Tribunal Superior de Bogotá son contratistas de Santos o son contratistas de Petro. Solo falta que diga eso. Y que él es un perseguido político, que él es una mansa paloma, que él es un inocente, que es una injusticia, que están dañando su honra y su buen nombre, su nombre de Matarife, ganado hace 43 años. Increíble. Para comunicar la decisión. Personas que no me conocen. Hay un sector de la justicia que lo único que conoce de mi persona es las referencias en contra de mis adversarios políticos. Mis adversarios políticos se juntaron. Un grupo de abogados activistas políticos de lo que se llama la izquierda, que durante muchos años me han confrontado. O sea, ahora resulta que todo es culpa de unos activistas de la izquierda que lo quieren ensuciar. O sea, los falsos positivos son un invento de una izquierda activista politizada con contratistas magistrados que quieren ensuciar su lindo nombre, y él es una pobre víctima perseguida. Él es un perseguido político como Andrés Felipe Arias, como Jorge Noguera Cotes, el paramilitar que él puso a manejar el DAS, como el sobornador de la GIS política Sabas Pretel de la Vega, Diego Palacio, como el mismísimo Rito Alejo del Río, que también lo acusó de obligarlos a cometer crímenes de lesa humanidad y luego él limpiarse y decir que los bandidos eran los militares. Claro que sí. Como María El Pilar Hurtado, que fue prófuga de la justicia por las chuzadas del DAS. Ahora resulta que todo es un complot en contra de él, de una izquierda que lo detesta. El mismo discursito de Henry, que no, que es que él es inocente, pero es que hay una izquierda que lo odia y él no merece ser odiado porque es que él es muy bueno, él es un patriota que ayudó con los falsos positivos, con la inseguridad antidemocrática, y bueno, así termina el discurso de Uribe. Póngale cuidado. Son los abogados que con la tarea supuesta de defender las víctimas han estado llevando este proceso en mi contra. O sea, que Deyanira no es víctima. O sea, simplemente es una persona que está siendo utilizada por sus enemigos políticos. Y en este caso, Iván Cepeda tampoco es víctima. O sea, Iván Cepeda también hace parte de un complot de la izquierda castrochavista que quiere dañar su honra, pero que él es inocente y que todos están comprados. O sea, que la Corte Suprema de Justicia es castrochavista e izquierdista, el Tribunal Superior de Bogotá también, la juez 41 Laura Barrera también. O sea, todo es un complot. Él es un perseguido, él es un calumniado. Por eso está de blanco, porque él es una mansa paloma. Una juez de la República estimó que una indagatoria de la Corte Suprema no podía asimilarse a una imputación de la Fiscalía. Yo creo lo mismo. Eso llegó a una tutela en la Corte Constitucional y la Corte Constitucional falló en favor de que las figuras eran idénticas por una estrecha mayoría de 5-4. Pero hubo otros vicios. Por ejemplo, el día que estaban en esa audiencia, lo transmitían como la Vuelta a Colombia. Y además habían anticipado el fallo porque lo habían filtrado los periodistas. De acuerdo con el reglamento de la Corte Constitucional, eso es ilegal. Y por eso se debió anular esa decisión y no lo hicieron. Cuando el proceso empezó, en plena campaña de 2018, en Bogotá se rumoraba insistentemente: van a llevar a Uribe a la cárcel. El magistrado Barceló lo dijo, a tal periodista, a tal otro. Mis abogados preguntaron formalmente en la Corte lo negó. Nunca me permitieron una versión libre, simplemente me llamaron a indagatoria. ¿Qué sigue? Pues enfrentar esto. Y me preocupa mucho
porque yo mantengo un diálogo sincero sobre los problemas colombianos con mis compatriotas. Defiendo estas tesis y hoy me crean otro obstáculo adicional para seguir en esta tarea democrática. Pero procuraremos continuarla, estimados periodistas de Cartagena. Les agradezco muchísimo a ustedes. ¡Justicia para Uribe! ¡Justicia! Claro, señora, justicia, justicia para Uribe, para que pague por la masacre del Aro y la Granja, para que pague por patrocinar Convivir y paramilitares, para que pague por la Operación Orión, por la parapolítica, por los falsos positivos, por la GIS política, por el agroingreso robo seguro, por las zonas francas para que sus hijitos se enriquezcan, por Reficar, por las chuzadas del DAS, por los bonos de agua Carrasquilla con el que estafaron a 117 municipios, por los paraísos fiscales, por la ñeñe política, claro. Esa fue la parte más sincera del video. Justicia para Uribe, claro. Esa señora tiene toda la razón. Por fin llegó la justicia para nuestro querido Uribe. Bueno, ahí tenemos ya los tres elementos importantes en el proceso argumentativo. Empezamos con la lógica modal, analizando los condicionales contrafácticos o contrafactuales, los cualificadores modales a través de pronombres cuantitativos y de adverbios cuantitativos. Luego aplicamos un poco la teoría de las falacias. Después aplicamos tres conceptos que ustedes conocen de la dialéctica: la tesis, la antítesis y la síntesis, que es la que nos falta, porque ya tenemos aquí la tesis. Uribe y Semana nos dan la antítesis y vamos a sacar la síntesis, que son las conclusiones, y tenemos los ejercicios retóricos que utiliza Uribe para tratar de sacarse en limpio: el encomio y el vituperio. Está vituperiando a los magistrados, diciendo que son contratistas de Santos, que solamente son izquierdistas que lo persiguen, que él es una mansa paloma, que es un proceso vicioso, que a él se le está violando el debido proceso. Y luego llega Uribe con el encomio a su persona, o sea, sería como una especie de autoencomio, porque él dice que él representa la democracia, su seguidora dice que él representa la justicia, cuando Uribe representa la inseguridad antidemocrática, cuando Uribe representa lo más cercano a la impunidad en Colombia. Y hasta la revista Semana lo tuvo que aceptar, que es la primera vez en la historia de Colombia que a un expresidente lo llevan hasta esta instancia de juicio, porque por ejemplo a Rojas Pinilla se le metió en la cárcel, pero no se le hizo un juicio, se le quitaron sus derechos políticos a Rojas Pinilla, pero esto de Uribe no tiene precedentes ni en la historia reciente ni en la historia más tradicional de Colombia. Y después de hacer este análisis triangular, vamos a llegar al momento de las conclusiones. Yo tengo tres conclusiones para compartir con ustedes. La primera: desde la lógica modal podemos aseverar que Uribe sabe manejar los condicionales contrafácticos, sabe manejar las falacias de falsa causalidad, sabe manejar un poco los cualificadores modales, sobre todo cuando está de buen humor o cuando está tranquilo. Así que Uribe es un maestro de la retórica, pero su dialéctica choca con unas tesis más fuertes que las de él, porque él tiene unas tesis de víctima. Él dice que es un perseguido de la izquierda, que hay un complot entre magistrados y políticos para hundirlo, que hay un complot entre la Corte Suprema de Justicia con magistrados santistas, entre el Tribunal Superior de Bogotá y la juez 41 que le violaron el debido proceso, que él es un perseguido político, que él es una víctima. Y Uribe pretende que sus tesis sean las válidas, cuando Uribe no tiene la carga probatoria. Y con esto lo resumo. Uribe trata de llevar a temas de forma asuntos que son de contenido. Por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia no recolectó las pruebas de manera legal.
Eso es un tema formal, pero eso no quiere decir que Uribe sea inocente o que el magistrado Barceló es santista o que cuando el magistrado constitucionalista Rodrigo Primi lo responsabilizó al menos política y éticamente por los falsos positivos, también lo atacó con lo mismo, que era contratista de Santos, cuando el señor Uprinni fue miembro de la Comisión de la Verdad ad honorem, ni siquiera tenía un contrato. Entonces, Uribe es un mentiroso profesional y por eso tiene tantos millones de seguidores. Y por eso la segunda conclusión es muy sencilla. Uribe nos quiere meter la tesis de que él es una víctima, cuando realmente la justicia demostró que las víctimas son Iván Cepeda y la señora Deyanira Gómez. Y también nos quiere meter el cuentico, su tesis, de que los victimarios son Iván Cepeda, el señor Barceló, por ejemplo, y todos aquellos que, según él, son contratistas de Santos o son representantes del complot de la izquierda contra él. ¿Y cuál sería la tercera síntesis? Que cómo se combate el uribismo con argumentos, con tesis, con lógica, con dialéctica y con una retórica potente que busque la verdad. El uribismo no se combate con odio, y por eso si el señor Henry me está viendo, lo invito a que revise esta hora con 21 minutos que llevamos grabando y en qué momento yo he dado un síntoma de odio, en qué momento le he dado un golpe a la pantalla del computador o en qué momento he dicho un hijo de putazo como el que dijo Daniel Quintero al concejal del Centro Democrático Sebastián López, o como la cachetada y los hijueputazos de Rodolfo Hernández al concejal allá en Bucaramanga. No, aquí no hay odio, aquí lo que hay es alegría momentánea, porque por fin hay alguna esperanza de justicia en este país. Y me encanta mucho que la seguidora de Uribe haya gritado justicia, porque eso es lo que estamos pidiendo, justicia, no más fiscalías de bolsillo, no más comisión de acusación de Cámara de Representantes de bolsillo, no más Corte Penal Internacional tibia. Llegó el momento de la justicia y, como decimos acá, de seguir luchando por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Muchas gracias a las personas que se quedaron hasta el final. Gracias por compartir este rato con la Universidad Nómada. A la gente que llegó tarde, le invito a que vea el video desde el principio para que miren cómo fue el proceso argumentativo desde la lógica modal, desde la dialéctica y la retórica, como instrumentos lingüísticos para entender este tema geopolítico, porque Uribe no solamente es un tipo poderoso en Colombia, Uribe es un tipo poderoso en Latinoamérica y en el mundo. Uribe puede estar perfectamente entre los 100 tipos más poderosos del mundo, o por lo menos entre los 200 más poderosos del mundo. Así que no estamos hablando de ningún bobo, y aquí no tenemos una obsesión con Uribe, tenemos una obsesión con la verdad, y la verdad está triunfando y seguirá triunfando así Uribe se siga victimizando. Muchas gracias por haber compartido este rato. Escríbanme al número 319-584-0680. Repito, 319-584-0680. Escríbanme ahí para que podamos seguir conversando de este tema y para compartirles una serie de fuentes que tengo sobre este proceso, sobre el tema de alias Guacharaco, y también para compartirles una serie de videos que tengo para ampliar este tema de la lógica modal, de la dialéctica y de la retórica aplicadas al servicio del pensamiento crítico y de la memoria. Les deseo un feliz resto de noche y nos veremos luego con más contenido. Mañana tenemos la clase presencial de pensamiento crítico y vamos a hablar de temas afines y no se cansen de hablar de esto, porque aquí está la clave de la historia de Colombia. Porque el uribismo secuestró 20 años la democracia colombiana a nivel nacional.
Y a nivel antioqueño y medellinense, el uribismo lleva 43 años secuestrando Antioquia y esperemos que no lo sigan haciendo montando candidatos en alcaldías y en gobernación. Muchas gracias a Gloria, a Huy, a Hermano Elkin, a Cristal, a Lili. Muchas gracias también a las personas que se conectaron al principio. Muchas gracias por los comentarios, por la sintonía, por el apoyo y seguiremos haciendo democracia. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.